que tenemos que hacerla por ahí más periódicamente de lo que hacemos. Bueno, se hace en la medida de lo posible, sobre todo cuando hay temas nuevos, como estos que vamos a ver hoy, por recursos que estamos pudiendo acceder ahora, que hasta ahora no los teníamos, si los teníamos muy escondidos para nada visibles, y ahora sí queremos hacerlos mucho más visibles y usar mucho más los libros electrónicos. Espero les resulte sumamente útil. Carolina conocemos ya, la conocemos como docente, tenemos un concepto de muy buena docente, así que también por eso la actividad de hoy la estamos filmando, así subimos como un elemento más didáctico puesto disponible para quien quiera repasarlo, quien por ahí no pueda venir hoy o mañana, y hacemos la actividad similar en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Así que bueno, no les robo más tiempo, empiezo con Carolina. Muchas gracias por estar muy buen docente. Buenas tardes. Muchas gracias. A mí me gusta siempre empezar con una versión mejor. Entonces, soy Carolina Fraga, soy psicóloga, especialista en CRM y también soy especialista en capacitación de EBSCO. Este es mi correo electrónico, si tienen cualquier duda, necesitan apoyo, quieren ideas, cómo hacer promoción, mi correo es cfraga@ebsco.com. Pero sí poder pendiente de ustedes. ¿Okay? Me pidieron algunas cosas y vamos a enfocarlo en algunas de ellas, porque si hablamos de muchas cosas, a veces uno se queda con mucha información, pues puede ser un poco difícil guardar toda información. Entonces mi idea es presentar la interfaz EBSCO de búsqueda, y en esta interfaz hay base de datos y hay libros electrónicos. Entonces vamos a revisar de nuevo la parte de búsqueda. La idea es dar algunos tips para apoyar la promoción de la utilización de recursos científicos, apoyar a los docentes más que todo, porque a veces el docente es el abogado junto al estudiante de la utilización de artículos científicos, toda esta cuestión, y también mostrarles cómo funcionan los libros electrónicos también. Entonces la idea es hacer un poco de mix de los dos, con tres principales objetivos, que es: uno, reconocer la interfaz con las distintas áreas que la interfaz ofrece; dos, es permitir la búsqueda, tips de búsqueda para los estudiantes que no llegan sabiendo hacer sus investigaciones, porque a veces nosotros somos un poco docentes en la parte de investigación científica; y tres, que se puede hacer de manejo de los resultados. Puedo enviar el correo, ¿qué puedo descargar de los libros? Esa es la idea, hacer un pequeño repaso de la parte de herramientas. ¿Okay? La idea es hacer esta presentación y la presentación de mañana un poco similar. Lo que va a cambiar es que el enfoque, acá voy a dar un enfoque en la parte de negocios, de economía, y mañana la parte veterinaria, un poco más de salud. ¿Okay? Entonces no se preocupen aquellos que no podrán ir mañana, no hay problema. La idea es que se ofrece algo un poco similar. Bueno, yo ingresé desde la página de la uva.ar. Es importante siempre revisar la forma de acceder. Entonces, la primera tarea para el equipo de biblioteca, los bibliotecólogos, es llegar a su biblioteca y probar desde su computadora y desde su celular inteligente. Está accediendo. ¿Cómo está accediendo mi estudiante? Porque a veces por la compu sí están todos funcionando, pero a veces en el celular no es tan fácil así. Y si miramos afuera, casi todos ellos están en su celular inteligente, ¿verdad? Entonces, desde la UBA tenemos aquí a investigación, y ahí tenemos fue el camino que yo encontré. Hay el otro, es este. Entonces pulsamos ahí CISBI, se presenta la página de ustedes, y si miran acá en recursos, está disponible ahí base de datos. Y si pulsan, podrán mirar las bases de datos que están disponibles de nosotros para la institución de ustedes. Y si pulsamos Academic Search Premier, por ejemplo, nos va a presentar esta interfaz, ¿okay? Con la base ya preseleccionada. Un tip para la gente del CIS, si les parece, ubicar un videíto de YouTube aquí abajo. Entonces, por ejemplo, si estamos grabando esta sesión, se puede ubicar ahí abajo un pequeño video de YouTube en esta parte.
Y de aquí empezamos nuestro repaso. Yo voy a hacer un zoom para que puedan ver mejor. Acá, más fácil, ¿verdad? Entonces tenemos aquí en la parte superior, la interfaz se divide en 4 grandes áreas. Tenemos esta parte central, la parte de abajo, la parte superior izquierda y la parte superior derecha. En la parte central podemos mirar que tenemos la opción base de datos. Esta opción nos permite activar todas las bases que están disponibles. Entonces pulsamos ahí, mira la cantidad increíble de bases de datos que ustedes tienen en este momento. ¿Okay? Claro, pero mi estudiante es de la área de economía. ¿Cuáles son las bases que recomiendo? Yo siempre recomiendo buscar en todas las bases. ¿Por qué? La base de datos, este es un concepto que nosotros es muy claro, pero al estudiante no es. Entonces es importante aclarar, mira, base de datos son paquetes de publicaciones científicas, algunas de ellas arbitradas, o sea, especializadas y otras ni tanto, hay reportes, y esta base de datos a veces tiene resúmenes, a veces tiene texto completo, a veces tiene los dos. Si activamos todas las bases, nos aumentan la oportunidad de mirar el texto completo. Entonces, algo que siempre yo estoy tratando de trabajar con los estudiantes, los conceptos que a nosotros es obvio, pero a ellos es algo completamente nuevo, y también el hecho de que siempre es interesante seleccionar todas las bases. Claro, pero mi metodología, mi investigación necesita una sola base. Bueno, en este caso elige la base que te interese, pero en una búsqueda más general, o sea, una búsqueda Google, que ellos están tan acostumbrados, yo siempre recomiendo seleccionar todo. Acá ustedes tienen a Art Full Text, que es la base de arte, de educación, de ciencias de las humanidades, ciencias de humanidades y sociales, educación también, de arte. Acá estas dos abajo son de bibliotecología y ciencias de la información. A la derecha tenemos aquí de ciencias sociales, sociología. La Academic Search Premier es una multidisciplinaria, o sea, tiene tópicos de casi todas las áreas de conocimiento. La fuente académica es una excelente base de datos para los chicos de los primeros años, o sea, los primeros semestres, porque ni siempre, es una realidad por lo menos en Brasil, ni siempre la gente sabe leer inglés. Entonces hay que empezar por lo menos acostumbrando a los estudiantes en un ambiente científico, y la fuente académica es una excelente base porque es multidisciplinaria y está en español. Tenemos aquí a Psychology and Behavioral Science Collection, de la psicología, la ebook collection de ebooks, y también tenemos la American Doctoral Dissertation de tesis y otros materiales. Entonces, siempre me gusta seleccionar todo y pulsar aceptar. Entonces, la primera cuestión siempre es, el chico está buscando en una sola base, usted está buscando en todas, o usted está buscando en una base sola y el chico está buscando en todas. Entonces hay siempre que verificar qué bases están activas en ese momento. Abajo tenemos las opciones de búsqueda, y este es algo que a mí me gusta siempre comentar. Los estudiantes tratan de hacer una búsqueda por las palabras que utilizan en su rutina, o sea, rutina. Entonces hay que enseñarles que para hacer una investigación es importante pensar un poco al respecto de la estructura de su investigación. Y esto hacemos muy bien cuando tratamos de hacer lo que llamamos entrevista referencia, o sea, preguntar a uno que necesita, pero a veces el estudiante no tiene muy clara cómo montar lo que se llama estrategia de búsqueda, que nada más que es pensar un tema general, el tema específico, si hay un rango de publicación, si hay un aspecto geográfico, si necesito publicaciones arbitradas, si necesito algún tipo especial de material para mi investigación. Entonces, acá en las opciones de búsqueda hay algunas opciones de filtros que están cerca de esa estrategia de búsqueda, como necesito texto completo, necesito un rango específico o necesito publicaciones académicas. Entonces ahí ellos ya pueden empezar a hacer una investigación con mucho más características, una investigación mucho más metodológica. Entonces, otro tip que les tengo, que les ofrezco, es que para la persona que está en la sala de referencia, tener como un cuestionario o algo así con preguntas generales que apoya a sacar de dentro del estudiante a veces lo que uno necesita, porque a veces llegan ahí, ¿sabes qué? Estoy buscando todo el aspecto de gestión.
tiene como miles de estanterías de libros de todo tipo de gestión. Entonces, esto apoya sacar de dentro del estudiante lo que necesita. Y también de los investigadores, que a veces también están un poco perdidos. Tenemos aquí la búsqueda básica, en la parte central, y la búsqueda avanzada, que les voy a mostrar un ratito más. Tenemos aquí también, en la parte inferior, algunos enlaces interesantes. Tenemos dos versiones para el acceso móvil. Tenemos que este sitio es un sitio móvil, entonces si uno accede desde la tableta o de su celular inteligente y está de alguna forma autenticado o autenticada, podrá mirar nuestra versión móvil. O también tenemos la aplicación para los celulares de Apple o los celulares de Google. ¿Okay? Tenemos también un sitio de asistencia de EXPO. ¿Sabe, Carlos? Necesito mirar una clase en línea o quiero ofrecer a los docentes de la biblioteca que yo trabajo la opción de capacitaciones en línea o capacitaciones grabadas y próximamente un canal de YouTube. Entonces aquí en nuestro sitio de apoyo es donde uno puede buscar por más ayuda y más información de los servicios. ¿Okay? Tenemos en la parte superior algunas búsquedas adicionales. Estas búsquedas cambian acorde a la base que está activa, entonces hay algunas que son más usuales, como la búsqueda de materias. ¿Se acuerdan que yo comenté que ni siempre los estudiantes o investigadores saben hacer una búsqueda con palabras claves más científicas? Entonces a veces ellos tampoco comprenden esta diferencia. Entonces un ejemplo que a mí me gusta dar es siempre, ¿sabes este perrito chiquitito así? En Brasil lo llamamos salchicha, no sé. Sí, pero ¿cómo? Acá no hay otro nombre, o sea, solo salchicha. Bueno, en Brasil tenemos los 4 nombres para el perrito: salsichinha, bacê, dachshund y cofá también. Un tiempo se llamaba cofá en Brasil. Entonces son 4 nombres para un perrito chiquitito. Pero si yo soy de un área científica, yo no voy a utilizar el nombre salchicha para hacer una búsqueda, yo voy a utilizar dachshund. En la misma temática, yo estoy hablando sobre compañías de exportación e importación, yo no voy a buscar por trade companies. Entonces hay siempre palabras más adecuadas de investigación y otras no. Es importante hacer un ejemplo para que ellos puedan comprender la diferencia. Acá en materias tenemos los tesauros de las bases que ustedes tienen acceso. Entonces, si acá, ¿saben qué? Empezamos en mi biblioteca a hacer la indización en inglés, pero yo no estoy muy segura o muy seguro con los términos en inglés. Entonces, ustedes pueden utilizar nuestros tesauros como ejemplo para hacer la indización en inglés, o a veces sugerir a los investigadores otros términos más adecuados de investigación. Acá en publicaciones pueden conocer a las distintas bases y los respectivos títulos que se encuentran ahí adentro. Y la búsqueda por imágenes presentan 2 tipos de búsqueda: la colección de imágenes, que es una base grande de imágenes, tienen puntos turísticos, personas, banderas, mapas, políticos. Entonces es una excelente opción para los estudiantes y los docentes que hacen ahí sus clases y diapositivas y tareas de casa. Utilizan a Google sin saber si las imágenes que están ahí, si se puede utilizar, si hay el permiso del autor de la imagen. Entonces es una sugerencia: claro, quiero hacer una promoción en Expo o promoción en biblioteca respecto de algo, ¿puedo utilizar las imágenes que están ahí? Sí. Lo único que pedimos es que, no se venda la imagen y que siempre ubique la cita bibliográfica. ¿Okay? Hay más, siempre hay alguien que tiene un perfil que le gusta buscar en el detalle, ¿verdad? Que en mi caso muchas veces somos nosotros de biblioteca. Entonces hay perfiles de autores. El diccionario es un diccionario Oxford que acompaña los libros electrónicos. Entonces está ahí disponible para consultas en términos en inglés. ¿Okay? Los índices bibliográficos, a veces uno quiere saber, por ejemplo, cuántos artículos hablan de Argentina, cuántos artículos están en español o cuántos artículos hablan de Apple. Entonces ahí se puede consultar los índices en detalles de cada una de las bases. Yo en mi época de universidad era la única que está ahí se metiendo por el sitio, mirando los detalles. Entonces es muy interesante para alguien que tenga un poco más de interés en esto. Y también hay una versión mejorada de EBSCOhost para libros electrónicos. No sé si me va a abrir.
que es una versión que tiene las portadas, que puedo mirar destacados, entonces es una versión, o sea, que se puede ofrecer adicionalmente el acceso que ustedes ya tienen. Un poquitito más hablo de esto. Entonces, recapitulando, tenemos una interfaz con 4 grandes áreas. En la parte central tenemos nuestra cajita de búsqueda, que 80% de nuestros usuarios de biblioteca utilizarán esta cajita. En la parte inferior tenemos el acceso móvil, y también tenemos el sitio de asistencia. En la parte superior izquierda tenemos ahí búsquedas adicionales, y a la derecha, para finalizar, tenemos la posibilidad de crear una carpeta personal. Es una posibilidad, no es una necesidad para utilizar la interfaz, no hay que preocuparse en crear una carpeta. Yo recomiendo como unidades, como bibliotecas, que consideren crear una carpeta para su biblioteca. O sea, la investigación que mi compañero ha hecho por la mañana al respecto de las compañías de exportación, probablemente por la tarde, si es una tarea de casa, va a llegar otro estudiante pidiéndole lo mismo. Entonces, ustedes trabajan con una carpeta de forma colaborativa, en grupo, y uno guarda lo que ya ha encontrado respecto de este tema. Por la tarde se ahorra el tiempo de no hacer la misma búsqueda. Entonces, es un tip que les doy y que a mí me parece interesante. Tenemos poco tiempo, entonces yo no voy a crear una carpeta ahora, pero si alguien necesita apoyo, les voy a dejar mi correo electrónico. Es algo sencillo, solo hay que ser bien creativo con el nombre de usuario y la contraseña. Hay que pensar en algo que sea distinto. Yo soy Carolina, no sé si existe alguna Carolina acá, pero siempre hay más de una Carolina, siempre hay más de un José o más de una María, entonces hay que ser bien creativo con su nombre de usuario. ¿Okay? Bueno, claro, búsqueda básica yo lo sé hacer. Entonces, dime lo que es esencial de búsqueda básica. Entonces yo hago una búsqueda acá por yo trato de hacer una búsqueda, la interfaz me da sugerencias. Es muy bueno cuando estoy hablando de un chico, un investigador que no sabe qué palabra utilizar. Damos aquí buscar, y además de esta información, bueno, yo hice una búsqueda por SWOT análisis. Aquí tenemos 1073 resultados. La interfaz está dividida en 3 columnas. Esta es una información importante. La primera columna se queda en nuestra mano izquierda. Siempre me presenta detalles. Entonces yo estoy tratando de buscar un filtro, una forma de encontrar alguna cosa en detalle. Miro a mi mano izquierda. Y esto vale para nuestros estudiantes, que probablemente no van a mirar tantos resultados. Tenemos también a nuestra izquierda herramientas. Entonces siempre se acuerden que es detalles, recursos, herramientas. Entonces yo necesito una herramienta, miro a la derecha. Necesito un detalle, miro a la izquierda, y en la parte central tengo lo que necesito. ¿Okay? Y este es un buen tip para los estudiantes, porque ellos son muy rápidos para comprender las cosas. Entonces, o sea, uno comenta, mira, a la derecha tiene herramientas, y ellos ya están ahí por ahí metiéndose, enviando por correo y guardando e imprimiendo. Entonces, un excelente tip. A la izquierda, miren que acá son grupos de filtros, ¿ok? Son grupos de filtros, y estos grupos en general presentan entre 4 a 6 opciones, pero no les presentamos más porque es una cuestión estética, si no se quedaría como una cosa muy larga acá y no se quedaría bonito. Entonces ubicamos como 6 a 7 opciones, y luego tenemos un mostrar más. Si pulsamos mostrar más, nos presenta otras opciones adicionales. Voy a presentar a ustedes. Acá tenemos. Entonces yo deseo más de una opción, más de un filtro, yo pulso mostrar más y ahí tengo más de una opción. De los filtros acá, que me gusta hacer un destacado es el filtro de limitar a, el filtro de empresa, idioma y geografía. ¿Okay? Para esta realidad de ustedes. ¿Por qué limitar a? Porque ahí hay 2 cosas que siempre la gente me pregunta. Claro, para mi investigación solo necesito texto completo y publicaciones arbitradas. Y esto hay que discutir.
Algo que es muy cierto, hay que siempre discutir. Por ejemplo, si yo estoy tratando de hacer una investigación de alguna cosa que es una completa novedad, que no se ha escuchado, que no hay publicaciones científicas al respecto, yo no deseo mirar solo texto completo. A veces hay un resumen de lo que se aún va a publicar en 2017 y 2018. Entonces es muy interesante averiguar con el investigador, bueno, cuál es el punto de su investigación, tiene algo que ver con una tendencia, con una novedad. En este caso es interesante mirar los resúmenes de 2017 y 2018. ¿Okay? La segunda cosa también que es importante discutir son publicaciones académicas arbitradas. No quiero decir que no sean buenas, son fantásticas, pero a veces la investigación necesita de otro tipo de materiales. Por ejemplo, a veces yo estoy buscando leyes que tienen que ver con la regulación del comercio exterior en Argentina. Entonces, en este caso, necesitan de leyes, materiales de gobierno, no siempre de publicaciones académicas. Entonces, hay que tomar un poco de cuidado con esas características. Por eso, el desarrollo de una estrategia de búsqueda es sumamente importante, incluso para la persona escribir su metodología más adelante, porque puede escribir muy bien. Fueron encontrados tantos artículos que hablan de las siguientes características y se buscó con los siguientes criterios. O sea, hay que poder intentarlo y probarlo y hacer una búsqueda con sus características descritas. El otro filtro que a mí me gusta comentar es de la empresa, principalmente para la sesión de hoy, dada la institución, la biblioteca que nos encontramos. En empresa yo veo las compañías, las instituciones, los organismos de gobierno o organismos internacionales que fueron estudiados de forma obvia, de forma explícita dentro de los artículos científicos. Por ejemplo, yo veo que la World Trade Organization fue estudiada 4 veces, que la Starbucks fue estudiada 2 veces. Entonces, si yo estoy haciendo una investigación y estoy evaluando una competencia, evaluando una otra compañía, yo quiero mirar artículos que hablan de esta otra compañía o de la compañía que estoy investigando. Y es muy interesante esta cajita de acá. ¿Okay? Voy a agregar una cosita. Hoy por hoy el acceso a las bases de datos son las que ella mencionó previamente, pero tengan en cuenta que estamos trabajando para tener 19 bases de datos adicionales, lo cual es muchísimo más. Y dentro de esas 19 está la base más completa que existe en el mercado de negocios, que se llama Business Source Complete, que incluye perfiles de empresas, de países, comparaciones económicas, que esa es la base por la cual estamos luchando para que esté acá en la UBA pronto. Si hubiese hecho esta búsqueda con, dentro de esa base de datos también, les aseguro que el listado de SWOT análisis no era 1000 y pico, sino era 1.000.000 y pico. Sí, y además esta tiene también clases de Harvard, entonces es muy interesante también. Y el otro filtro que a mí me gusta presentar es el filtro de idioma, justamente porque acá yo puedo mirar que de español hay 55 contenidos, 55 artículos, documentos que están escritos en español, pero que hablan de SWOT análisis. Miren que internacionalmente los investigadores que publican en español también están preocupados en añadir un título en inglés, palabras claves en inglés, resumen en inglés también. Tenemos el portugués, pobrecito, que está ahí con Noé, y tenemos el inglés, que es la cantidad mayor. Entonces es interesante mirar esta cuestión del idioma. No tiene que ver con la descripción del contenido, tiene que ver con el idioma del documento propiamente. Y por fin, otro filtro que a mí me gusta hacer un destacado es el de geografía, porque a veces estamos hablando de una comparación entre países, o sea, estamos hablando de la cultura del préstamo de cosas, por ejemplo. Queremos hacer un estudio que se compara Argentina con Australia. Entonces están estudiando regiones específicas. Ni siempre una estrategia de búsqueda necesita un aspecto geográfico, pero si es posible y si es interesante para esta investigación, es importante averiguar en esa cajita. ¿Okay? No tiene que ver, ojo, dónde fue publicado, tiene que ver al respecto de dónde fue publicado. Hemos pasado por la cuestión de Brasil, de Zika ahora, toda Latinoamérica en realidad, y se publicó muchísimos artículos de salud del área al respecto de Zika, pero en Inglaterra.
Entonces, porque el objetivo es dar visibilidad a los artículos. Si publican en otra región, quizá no tuviera tanta publicidad. Entonces, el concepto de publicación nacional para comunicación científica es algo que se está discutiendo ahora porque no se aplica mucho. ¿Todo bien? Y los demás filtros se comportan de una forma muy similar. O sea, yo tengo una característica, distintas opciones, puedo pinchar mostrar más y de ahí yo tengo un cuadrado mayor. Una cosa que quisiera comentarles es que, las cajitas de filtros son dinámicas. O sea, yo hago una búsqueda por Internet de las cosas, otra persona trata de hacer la búsqueda por comercio de exportación, el otro habla de, no sé, la extracción de minerales. Entonces son búsquedas distintas que van a presentar cantidades de resultados distintos y por supuesto filtros distintos también. Entonces puede ser que en una investigación que ustedes hagan no miren esta misma cantidad de filtros, pero esto es normal. ¿Okay? Ahora sí, preguntas. Una actividad, no sé si me dijiste, para entrar al sistema a clave o Si ustedes están con desde la red, en las computadoras sí se está accediendo tranquilamente. No sé, hay que ver con Eduardo. ¿Cómo? El acceso fuera de la institución se puede, ¿verdad? ¿O no? No, pero todavía, por ahora no. ¿Y si se loguean a la red de la facultad? Cada facultad tiene que gestionar El eso. Wi-Fi de acá, por ejemplo, era lo que hablábamos al comienzo, no sé si vieron que estábamos cuchicheando, era que la salida por IP es la red UBA, pero el Wi-Fi de acá, me comentaban los chicos de audio que es de Claro. Sí, este Wi-Fi, que de hecho ahora no lo estoy usando porque voy a mandar un link por mi teléfono, porque el de acá no me deja hacer nada, ¿qué pasa? Y todas las facultades tienen su sistema. Entonces, este es un ejemplo. También si querés entrar. El Wi-Fi no nos deja acceder. Certificado, si ingresás la clave que te dan por Ya la invitado. utilizamos, pero no es de la red UBA, el Wi-Fi. No, es claro. Por Es eso. claro lo que Claro, pero no es red UBA. El servicio que nosotros tenemos contratado es para la red UBA. Si el Wi-Fi Bueno, pero es si de la vos red UBA, te podés loguear como proxy desde tu máquina en tu casa a la red UBA, tenés que tener acceso a él. Sí. De hecho, yo lo voy a probar en mi casa. Sí, es importante. Por eso que les comenté que la primera Porque tarea yo estaría logueado como si fuera parte de la red ¿qué UBA. tiene? O no, te logueas a través de una configuración Pero del es de proxy. esa facultad. Sí, la facultad esta lo hace. No. Para el acceso a otras cosas de la facultad. Sí, sí, sí. Yo me imagino que una vez que te montaste en la red de UBA, ya estás en la red de UBA. Y entonces lo que decía para celulares. Sí, estaba comentando, vamos por partes. Entonces, uno, es con nuestro contrato ofrece acceso por red de cables, red de Wi-Fi, acceso externo. Es toda una cuestión de gestionar como ustedes quieren hacer. La segunda cosa es que, ¿se acuerdan que yo comenté que la tarea de casa es llegar a su biblioteca y probarlo desde la computadora o desde la Wi-Fi para ver si están accediendo de forma tranquila, sin problemas? Porque yo estaba probando hoy y acá por lo menos la red de Wi-Fi bloquea a nuestro servicio. Entonces vamos a tratar de entrar en contacto con la gente de soporte de acá para hacer los permisos de firewall que son necesarios. Pero la idea desde mi celular es que yo puedo acceder a la UBA. Si yo estoy en la Wi-Fi de acá, por ejemplo, accedo a la UBA y todo sirve y es igual. O sea, la forma de hacer la búsqueda y de acceder a los textos es igual, ¿vale? No cambia nada. Por eso que en nuestro sitio, acá abajo, decimos que tiene la versión móvil. O sea, la versión móvil significa que va a se adaptar a su dispositivo móvil. Entonces, hay gente que tiene estos celulares inteligentes que son casi tabletas, que son unos bien grandes así. Entonces, en este caso, por ejemplo, se presenta como si fuera una tableta y no un celular. Pero si yo pulso acá, sitio móvil, mira que la interfaz se va a cambiar para una versión más chiquitita. O sea, para que se pueda mirar desde el celular sin problema. Se va a mirar. Entonces, es una cuestión que
En realidad no puedo contestar para todas las bibliotecas porque tampoco sé cómo se está accediendo de cada una. Acá veo que hay la opción de proxy, pero no sé si esta es una realidad para las demás bibliotecas. Entonces, Eduardo, por favor, al final, a tratar de contestar esto. Bueno, la técnica del agua siempre funciona. O sea, estamos haciendo una capacitación, un entrenamiento, y la gente te está mirando así. Entonces, hace una pregunta, hay preguntas, algo así, toma un vasito de agua y la gente se queda más cómoda para así. No mire, al ladito para que no se quede con vergüenza de hacer la pregunta. Es un tip. Hay que esperar como unos 6 a 10 segundos para que la gente pueda formular la pregunta y hacerlo. Funciona, siempre. Tomás es mi testigo. Bueno, ¿estamos hablando de? Ok. Hablamos de la interfaz como todo y cómo el estudiante básico, investigador bien básico, mirará los recursos. O sea, tratará de hacer una búsqueda básica y de utilizar los filtros que están a la izquierda. Esto es 80% de su comunidad, por lo menos. Pero hay los 20% que en el caso de ustedes son usuarios avanzados, investigadores, docentes. Y es interesante saber que sí hay opciones de búsqueda más avanzada. ¿Y por dónde? Acá abajo tenemos búsqueda avanzada. Y desde ahí tenemos también la posibilidad de utilizar algunos filtros. Acá tenemos los operadores booleanos, el AND, el OR y el NOT. Estos 3 operadores booleanos la gran mayoría ya lo conoce, pero los estudiantes que están saliendo del perfil más básico hacia un perfil más avanzado de investigación ni siempre saben cómo trabaja o cómo funciona. Es algo que hay que explicar. Entonces, tenemos aquí dos conceptos. El concepto A y el concepto B. Cuando yo estoy tratando de hacer mi investigación y utilizo el AND, yo trataré de buscar lo que está en el medio. Claro, pero somos todos bibliotecólogos que trabajamos a no sé cuántos miles de años en biblioteca. A mí me gusta siempre explicar, porque ni siempre está claro para nosotros o a veces no tenemos una explicación muy clara de cómo replicar esta explicación para alguien. Entonces yo me explico, entonces un poquito fácil. Ese es el los 90% de los estudiantes van a hacer una confusión porque creen que el END va a tratar de añadir una nueva palabra y esperan una cantidad mayor de resultados, pero en realidad eso no pasa. O sea, cuando yo tengo educación corporativa, yo aplico el END y estoy buscando lo que habla de los dos tópicos, no solo de uno y no solo de otro. Entonces esto es el END en general trata en general la gente se confunde bastante. El NOT, yo digo que no me interesa un tópico. Por ejemplo, yo estoy hablando de educación, pero no me interesa educación corporativa. Entonces yo saco la palabra corporativa, yo saco educación corporativa y tengo solo la expresión educación. También tiene una menor cantidad de recursos, pero más interesante. Y el OR, por otro lado, trabaja con sumar expresiones. Por ejemplo, yo tengo la expresión A o la expresión B. ¿Se acuerdan del salsicha? Tenemos salsicha, del jam, basé, que es el mismo perrito. A veces tenemos un autor que firma de una forma o de otra, o con las credenciales así como un acrónimo. Entonces utilizamos el OR porque tanto me interesa una cosa cuanto otra. Y en este caso me interesa la forma A y la forma B. Entonces, a mí me gusta siempre explicar esto para que ustedes tengan una explicación que ofrecer a sus estudiantes. ¿Okay? No hay cosas, entonces pueden utilizarlo. Y acá tenemos campos específicos de investigación. Nada es obligado a utilizarlos, pero si estamos haciendo una búsqueda más en detalles es interesante. Por ejemplo, llega el chico o la chica a la biblioteca y nos comenta: ¿sabes, Caro? Mi interés mayor es en la área de educación. Yo he visto este artículo en la área de educación hace un tanto. El autor se llama Michael, pero no sé si es con I o con Y, y la publicación tiene algo que ver con negocios. Punto de interrogación. Entonces sacamos
la pelota de cristal y ahí tratamos de encontrar la respuesta, ¿verdad? O entonces, ¿saben qué? Estoy buscando el libro de la portada amarilla. Clásico. Sí, dos países existe esta misma pregunta. Entonces, acá yo puedo utilizar el EDUC con un asterisco para ofrecer cualquier tipo de expresión que tenga el EDUC, educación, educational, educadores. En este caso, yo voy a seleccionar descriptores que para mi investigación me interesa, porque dijo que el artículo hablaba de educación. El autor se llama Michael. Mucha gente le gusta utilizar los paréntesis para crear expresiones, entonces podemos ubicar aquí Michael con I o Michael con Y. Y seleccionamos el campo de autor y también podemos utilizar acá una publicación que se ve y damos aquí fuente. Claro, puedo añadir más campos, sí se puede, hasta 12 campos se puede añadir con la señal de más. ¿Okay? Y damos buscar. Es posible también utilizar algunos de los filtros que se presentan en la interfaz. Vamos aquí a utilizar el texto completo y damos ahí buscar. Entonces, se puede hacer una búsqueda bien básica utilizando los filtros, como también se puede hacer una búsqueda bien más avanzada con muchas características. La diferencia es que entre el usuario 80% y el 20% en general, ellos ya tienen la costumbre de crear una estrategia de búsqueda o por lo menos apuntar a algunas características. Y ya tiene un poco más de costumbre con las palabras, claves, visuales, demás. Encontramos 121 recursos, entonces sí se puede hacer búsquedas en detalles. Yo obviamente probé la búsqueda antes de hacerla, pero cuando estamos tratando de hacer una búsqueda avanzada desde el principio, mi sugerencia es hacer como si fuera cocinar, o sea, uno ubica todo en una, ¿cómo se llama? Olla. Y espera que el mejor pase, o sea, se va poniendo un poquito de sal y hay un poquito de sal y pues va. Entonces el mismo la búsqueda avanzada va probando una palabra a ver si le parece, con una característica más en detalle. Y acá tenemos los recursos, 121 recursos. Le voy a aplicar acá un filtro. Este filtro nos presenta recursos en formato HTML. En portugués, fabuloso, maravilloso, espacio, tudo de bom. FM, espacio T. Pero en inglés es format text, pero me parece muy aburrida esta traducción. Entonces, FM, espacio T, todo grande. Este tipo de recurso es presentado en HTML. Voy a añadir una palabra clave adicionalmente. ¿Okay? Pero ¿por qué les quiero mostrar? Porque se presenta la opción de traducir y escuchar. Y esto me parece que para los estudiantes que son no videntes, los estudiantes que no están acostumbrados con inglés, sea una buena opción. ¿Okay? Acá tenemos la opción de mirar los recursos. Puedo añadir a mi carpeta, compartir. ¿Alguien ya alguna vez en la vida digitado una dirección como esa que está en el buscador acá arriba? Todo ahí, como todo, nadie, ¿verdad? Entonces utilicen a los encurtadores de enlace. Hay algunos en internet, se ubican ahí, encurtadores de enlace en Google, se va a presentar un montón. Incluso el de Google también es muy bueno. Entonces siempre que van a hacer una promoción, enviar a un docente, a un estudiante, les recomiendo utilizar los que tratan de hacer las URLs, los vínculos más cortitos, ¿okay? Es un tip que les doy. Los recursos, yo creo que casi todos estuvieron en mi última charla. Bueno, les voy a explicar rápidamente porque mi tiempo está cortito. Los recursos están ordenados por orden de relevancia. La relevancia para Expo es una cuenta matemática gigante, pero las principales características son coincidencia con los descriptores, con el título, con las palabras clave del autor, con el nombre del autor, resumen y nombre del autor y por fin texto completo. Cuanto más cerca de mi pulgar, mayor el peso de este campo, mayor la nota. Si tengo un documento más reciente, el peso es mayor. Si tengo un documento más extenso, como una disertación, una tesis, un libro, también tiene un poquito de peso mayor.
toda una discusión. Lo que pasa es que el factor de impacto y las citas fueron desarrolladas en los años 60 para publicaciones científicas en papel. Existe una gran cantidad de críticas y de puntos que se discute al respecto de estas dos formas de métricas, pero para acá en nuestros resultados, ¿por qué no las tenemos? Porque, uno, acá no se presentan solo publicaciones científicas, ustedes mismos tienen libros electrónicos. Entonces yo solo presento como más relevante lo que es proveniente de una publicación científica, estoy mirando de forma parcial los resultados. Dos, la velocidad con la cual se publica hoy es completamente distinta en los años 60. Entonces, decir que un artículo solo vaya a recibir una cita en 2, 3, 4, 5 años no es más verdad. Y dos, las citas indican que este artículo ha recibido atención y no que es un buen artículo. ¿Por qué? Un ejemplo que a mí me gusta ofrecer, yo no sé si es verdad, si no es verdad, el hecho de que el autismo está relacionado con la vacuna. No sé, yo no hice la investigación, pero específicamente hay un artículo que relaciona estas dos cosas. Y ese artículo ha sido muy criticado. Habla muy mal del autor, muy mal específicamente de ese artículo. Entonces, obviamente, si yo tengo este artículo acá, la cantidad de citas lo va a meter ahí arriba. ¿Significa que es bueno? No. Entonces, mucho cuidado con la cuestión del factor de impacto y cantidad de citas. No se puede mirar a estas dos formas de medir el impacto, medir la atención de una publicación o de un autor de forma exclusiva, sin tener un contexto mayor para presentar esas métricas. ¿Okay? Claro, pero ¿y cuál es la calidad entonces de los contenidos que están allá adentro? Bueno, no se preocupen, todos los contenidos que tenemos son contenidos de mucha credibilidad, que tenemos mucho cuidado en la selección y la inclusión en nuestras bases de datos. Tenemos dos momentos, uno que se evalúa de forma técnica y otro que se evalúa de forma comercial, si el contenido va o no a estar dentro de nuestras bases de datos. Entonces, todos los que utilizan nuestros contenidos pueden quedarse muy tranquilos. ¿Okay? Si yo pulso en el título del primer documento, me lleva a la página que habla de los detalles de este artículo, y al lado derecho tenemos esta carpetita celeste. Si yo pulso, trata de añadir a mi carpeta temporal o personal el contenido que me ha gustado. Entonces me gustó el 1, el 3 y ahí sigo, el 4. Este contenido se va agregando a mi carpeta y luego desde mi carpeta puedo enviar creo que son 100 artículos de una vez a un correo electrónico. ¿Okay? Yo voy a pulsar el primer documento. Acá se presenta la página que describe este documento. Miren que acá, ¿se acuerdan de lo que yo comenté de las 3 columnas? Detalles, recursos, herramientas. Entonces, si ustedes guardan este concepto, es mucho más fácil enseñar a los estudiantes cómo utilizarlo. Tenemos aquí todo lo que está en celeste, se puede pulsar para más información. A la derecha tenemos eliminar o sacar de la carpeta, imprimir e enviar por correo electrónico, incluso con el documento en adjunto con la cita. Y hay en distintos formatos. Entonces, pero yo no recomiendo ubicar el documento en adjunto. No es porque no se puede hacer, se puede, ofrecemos la opción. Es que el objetivo de ustedes es promocionar la ciencia, las bases de datos y apoyar el desarrollo científico. Entonces, si los chicos no están acostumbrados con una interfaz de investigación, eso se torna mucho más complejo. Entonces, mi sugerencia es no ubicar el documento en adjunto, ubicar la cita, porque ya esta va junto con el enlace del documento. ¿Okay? Pero en una sugerencia, está una democracia. No son obligados a hacerlo. ¿Okay? Además, los chicos después le van a pedir todo el día que le manden un artículo determinado y van a hacer ustedes la búsqueda por ellos. Sí. Acá tenemos el guardar, el citar para mirar las citas ya listas, y yo sé que como bibliotecóloga a veces nos falta un punto, una coma, una cosita u otra. Pero los chicos a veces ni siquiera hacen la cita bibliográfica.
Entonces acá la tienen y solo necesitan revisar. ¿Okay? Y tengo un tip aún mejor que la cita. Miren acá en exportar. ¿Ustedes ya han escuchado al respecto de servicios o softwares de gestión bibliográfica? Bueno, les comento. Softwares de gestión bibliográfica son aplicaciones, o sea, softwares que uno se puede descargar en su computadora e instalarla, que en general también trabaja con su editor de texto. Uno trata de hacer sus investigaciones y en este primer formato, que está ahí, el formato RIS, exporta para su gestor bibliográfico las citas. Y estas citas trabajan de forma mágica con su tarea de casa, con su tesis, con el trabajo que está tratando de hacer. Les muestro la magia. Entonces vamos, no, me corre mal. Claro, ¿cuáles son los principales gestores bibliográficos en el mercado ahora? Los que yo probé son estos que están aquí. Es el CITAB, es el primero, Endo, el último, Zotero, y a mí personalmente me gusta mucho el Mendeley, se escribe con Y al final. ¿Okay? Entonces CITAB, Endo, Zotero con Z y Mendeley con Y. ¿Okay? Caro, ¿cuál es el mejor? Nadie nos va a decir, o sea, hay que probarlo. Yo personalmente me gusta Mendeley, pero no estoy haciendo publicidad. ¿Okay? De hecho es porque cuando estaba en la facultad la gente me enseñó a utilizar Mendeley y luego seguí toda la vida. ¿Verdad? Entonces acá tengo mi gestor bibliográfico, que es Mendeley, y acá tengo mis artículos que he leído, las carpetas, puedo ordenar, es muy interesante. Y luego para escribir mi artículo yo empiezo bla 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 bla, y acá en referencias trato de inserir una cita, ubico, no sé, Almeida, uso acá Almeida y luego ok, y ahí se agrega la cita. Y al final en citas yo vengo a inserir bibliografía y luego ahí está la cita. Entonces a veces los chicos no saben que eso existe. Por favor, publiciten, comenten que existe. Claro, ¿significa que ustedes tienen servicios como este? No. Trabajamos en asociación, o sea, permitimos que nuestros artículos, nuestra información pueda ser exportada hacia servicios como CITAB, Endnote, Zotero y Mendeley y otros también. Entonces, ¿cómo funciona, Caro? Repite, por favor. Tenemos un software de gestión bibliográfica. Hay algunos que son los más conocidos. En todos ellos hay versiones gratis y gratuitas y versiones pagadas. Luego, trato de exportar desde un servicio como EBSCO hacia mi gestor bibliográfico. Siempre verificando si las tildes están bien, si el nombre está de acuerdo y la fecha. Y una vez que yo tenga ya mi biblioteca, voy a empezar a digitar mi tarea de casa, mi tesis, mi trabajo final del curso, y de ahí puedo añadir las citas y las bibliografías y todo lindo de forma automática. En distintos formatos. Mira que acá yo estoy mirando en ABT porque es así, lo que yo utilizo, pero hay otras. Hay, por ejemplo, APA, y ahí cambia. Hay Nature, y ahí cambia. Entonces, bien fácil. Bueno, las primeras veces es un poco complejo, pero luego uno se acostumbra. Es como mi papá ya tiene una cierta edad y yo le regalé un celular inteligente. Entonces, ahora me mira, me manda un montón de mensajes y no sé qué. Entonces, es una cuestión de costumbre. Fue su primer celular, ya me envía fotos y mensajes. Entonces, es una cuestión de costumbre. Uno se acostumbra con lo que es bueno, es fácil. ¿Okay? Tenemos aquí otras herramientas como el enlace permanente, mucho ojo en esta opción. Acá, no utilizar el de buscador, sí el enlace permanente para hacer la promoción de un artículo, de un libro electrónico. Y acá tenemos el escuchar y el traducir. Miren que escuchar está aquí abajo, se puede escuchar con un acento australiano, británico o americano. Entonces, para las bibliotecas que tienen en su comunidad personas que son no videntes, es una excelente opción, porque en general los lectores de pantalla leen con el acento de español o de portugués y no con el acento en inglés.
Y también tenemos la traducción, que no es la misma belleza de una traducción hecha por persona, pero permite comprender muy bien la idea general de los artículos. ¿Okay? Mucho cuidado cuando estamos hablando en la área de salud, hay que leerlo en el original. ¿Okay? Para lo demás sí se puede comprender un poco. Una consulta, ¿las otras obligaciones se aplican a todos los documentos? No, solo a los documentos HTML. Y el código para encontrar los HTML es el FM espacio T. ¿Okay? Claro, pero ¿por qué no está para PDF? Es tan chévere. Es porque el PDF es un formato propietario, es de Adobe, no podemos cambiar y no sé qué. Pero yo sé que la última versión del lector de Adobe sí permite leer para la persona. Entonces, esa es otra opción. Les voy a finalizar mostrándoles un poquito de los libros electrónicos. Miren que acá estamos en el libro electrónico. Si yo pulso el libro, la experiencia es la misma. Yo hago una búsqueda básica o una búsqueda avanzada, tengo filtros, tengo detalles a mi mano izquierda, tengo las informaciones en la parte central y a la derecha tenemos ahí herramientas. Lo que va a cambiar es que los libros tienen dos circunstancias. La primera es que puedo leer en línea. Entonces yo pulso acá, a la izquierda, texto completo en PDF y ahí yo puedo leer el libro. Pero en general son 60 páginas que se puede descargar para guardar de forma perpetua. 60 páginas que se puede imprimir, que se puede enviar en formato PDF, lo que sea. Hay editores que no nos permiten ni siquiera una sola página y hay otros que nos permiten todo el libro. Pero alrededor de 60 páginas es lo que hemos visto con más frecuencia. Acá está el libro, la portada, podemos caminar dentro del libro y no sé qué. Y acá en la parte superior tenemos la herramienta. Esto cambia del PDF de archivo hacia el PDF de libro electrónico. Del lado derecho es donde están normalmente las herramientas del PDF, pero en la parte superior podemos mirar ahí que puedo añadir a mi carpeta, guardar una cierta cantidad de páginas o enviar por correo electrónico, citar, mirar el diccionario. ¿Se acuerdan que yo estaba comentando respecto del diccionario? El diccionario está en inglés, es un diccionario Oxford. Entonces yo he mirado una palabra en inglés que yo no sé el concepto, yo puedo hacer la consulta. ¿Okay? Mirar el enlace permanente y esto es fantástico para ustedes. ¿Por qué? Quiero hacer la promoción con los docentes de gestión de compañías, de gestión de compañías, las disciplinas. Quiero hacer la promoción. Nos tome el enlace persistente de este contenido para hacer la promoción. Y por favor, utilicen a los importadores de enlaces. A nadie le gusta digitar todo un enlace grande como este. Se puede seleccionar, pues claro, quiero hacer la selección para hacer una cita directa o algo así. Sí se puede, tanto los PDFs de artículos cuanto los PDFs de libros. ¿Okay? Claro, pero si un estudiante desea seleccionar todas las páginas de un libro y le gusta poner ahí en Word y quiere salvar en PDF, si se puede, obvio que hacemos la suposición que el uso va a ser un uso saludable, de buena fe, que uno va a leer sin tratar de hacer copias gigantes, pero no es que vamos a estar ahí mirando cada combo. Entonces la idea es que el uso sea o en línea o se puede también. Yo tengo una gata. Damos continuar y luego nos va a pedir la información. A veces hay algunas instituciones que les permite elegir la cantidad de días que uno desea hacer el préstamo. Acá está como 6 minutos, pero yo puedo descargar este libro. Me va a descargar un archivo genérico y yo necesito tener en mi computadora el Adobe Digital Editions, que es el lector de libros electrónicos. Ahí se saca cuál. No, Adobe Digital Editions. Va a tardar un poquito cargando con la internet, pero ahí yo puedo leer el libro y no sé qué. Cuando el libro alcance el límite de mi préstamo, regresa solito a la biblioteca, no hay que hacer más nada. Y siempre hay una pregunta, claro, pero puedo
devolver el libro antes del tiempo, sí se puede, pero no se podía. Pero los bibliotecólogos querían esta opción, yo no sé por qué, porque a veces ni a la biblioteca física regresan los libros. Entonces, es una excelente opción que se regrese solito el libro, pero... ¿Mientras no tiene una persona, el resto no lo puede ver o sí? es mucho de acuerdo con la colección que tiene. Sí, acá la UBA tiene libros para, hay algunos ebooks que están para usuarios ilimitados, otros que están para un solo usuario simultáneo, otros que están para 3 usuarios simultáneos, entonces eso va a depender. Si son usuarios ilimitados no va a haber ningún problema. ¿Y si cuándo? no, es el... La entrada del libro se hace en esa cuenta que vos creaste, ¿no? Físicamente en tu máquina. ¿Cómo? La descarga del libro se hace en la cuenta esa que vos creaste. Sí, se descarga en la cuenta, pero en la computadora también. Entonces, si yo me desconecto, puedo seguir leyendo el libro. Al final del periodo de préstamo, el libro se queda inutilizado. ¿Te pide que te varíes o puedes abrir el PDF simple? Si deseas tener una sincronía en todos tus aplicativos que tengan el Adobe ID, sí se necesita autenticarse, pero no necesitamos este paso adicional para que pueda leer el libro. ¿Okay? O sea, ahí no va a ir a mi mail, sino que va a estar en tu máquina. Sí, va a estar en tu máquina, pero claro, quiero mirar ese mismo libro en mi tableta, puedo ingresar en mi carpeta personal y de ahí rehacer la descarga, sí se puede. Entonces, el préstamo es por usuario, no por cantidad de descarga. ¿Okay? Dime. Tengo una pregunta, pasaste muy rápido y no me escuché. En la página donde están los libros, ¿tenemos las mismas herramientas que para la búsqueda de publicaciones? Entonces, si yo voy en búsqueda avanzada, por ejemplo, tengo los mismos criterios, todo es igual. Lo que va a cambiar son poquísimas cosas del libro. Cuando yo estoy dentro del libro, leyendo en línea, las herramientas que solían estar a la derecha están por arriba. Y yo tengo la opción de la descarga con una cantidad de días. Esa es la diferencia del libro electrónico. Pero filtros, expansores, operadores booleanos, campo específico, todo funciona, la búsqueda es igual. Sí, tanto, yo estoy mostrando desde acá porque tenemos poquito tiempo, pero si yo hago una búsqueda que tenga un libro y tiene artículos, ahí se presenta la mitad de mis resultados, o sea, no tiene una... Se aplica el índice de relevancia al libro como si fuera un artículo igual. La diferencia es como el hecho de leer, porque yo tengo una cierta cantidad de páginas que puedo descargar, puedo hacer el préstamo y puedo leer fuera de línea también. Y el tipo de material de publicación también puede... Va a cambiar, sí, va a cambiar el libro. Sí, sí, el libro está ahí abierto. Yo puedo leer, caminar por el libro, hacer destacados. Acá está. Entonces, muy similar a lo que ya estamos acostumbrados, con la diferencia que no tenemos del coste del espacio físico. Entonces, sabemos que el libro físico necesita un espacio para estar ahí. Y si hay un libro ahí, es porque hay otro que no está físicamente dentro de la biblioteca. No hay tanto el coste de la circulación, o sea, de tener personas para chequear y sacar y dar el préstamo del libro. En portugués decimos depreciación, o sea, el libro con el tiempo se queda viejito, las hojas se caen, no es el caso de aquí. Entonces, es muy similar a lo que ya están acostumbrados. Lo único que necesito que ustedes averigüen es si en su biblioteca, en la red Wi-Fi, en la red de la computadora, se está accediendo bien, porque eso no podemos físicamente, yo y Tomás, ir a cada una de las bibliotecas y probarlos, pero ustedes pueden reservar 30 minutos para probarlo y va a ser de gran importancia para su comunidad de su biblioteca. ¿Okay? Bueno, revisamos la interfaz, que está dividida en 4 grandes áreas. Tenemos la parte central, donde podemos utilizar la búsqueda básica o avanzada, tanto para publicaciones científicas cuanto para libros. En la parte inferior tenemos la opción del acceso móvil y también del sitio de soporte. A la izquierda, en la parte superior, tenemos búsquedas adicionales y a la derecha el acceso a la carpeta personal que se requiere para hacer el préstamo, no para hacer la lectura del libro electrónico. ¿Okay? Cuando hacemos la búsqueda o miramos un contenido, siempre tenemos la columna de los detalles, la columna del recurso y la columna de las herramientas, que dentro de los libros cambia un poquito, va arriba de mi libro. ¿Okay? Los documentos en HTML
son encontrados por un códigocito que se llama FM, espacio T, permite escuchar y traducir. Además tenemos opciones de exportar, de mirar citas, de compartir este documento por correo electrónico. Los libros electrónicos para hacer el préstamo necesitan de una carpeta personal, pero para leer en línea es el mismo. La cantidad de personas leyendo este libro o hacer el préstamo va a cambiar acorde el título. Entonces, déjame ver si acá se presenta. Un segundito. Acá, cuando ingresamos dentro del libro, tenemos la información de la cantidad de personas que puede acceder a este libro al mismo tiempo. En este caso es un usuario limitado y que hay una copia disponible para hacer la lectura. Entonces, o a veces te va a presentar 3 o va a decir es ilimitado. ¿Okay? Claro, yo voy a guardar como unos 20% de lo que comentaste hoy. Entonces, ¿dónde buscar más ayuda? Claro, podemos hacer capacitaciones en línea para mi biblioteca, para mis docentes, para mis carreras. Sí, con mucho gusto, no hay problema. Solo que necesito es que me envíe un correo y me pidan una fecha. Y la fecha presencial es mucho de acuerdo con mi agenda, pero la fecha en línea yo puedo adaptarme a la necesidad de ustedes. ¿Okay? ¿Dónde buscar más ayuda? Sitio de asistencia de Expo aquí abajo. Cuando pulsamos ahí, nos lleva a una nueva ventana que es el help.expo.com. Este sitio uno puede acceder desde donde sea, desde su casa, desde su celular, no hay una restricción. Pulsamos la indicación de recursos internacionales a mi mano derecha. ¿Ah? Y de ahí tenemos el español en la primera posición. Acá vamos. Desde ahí tenemos capacitaciones grabadas, capacitaciones en línea, tutoriales y guías de apoyo, y también próximamente vamos a tener un canal en YouTube con distintos videitos de cómo utilizar, cómo hacer descargas, cómo abrir la interfaz. Bueno. Por lo demás, muchas gracias. Este es la clase de mi evaluación. Pídeme ahora de que contesten. Estos son los correos de nuestro de apoyo. cfraga@expo.com es mi correo. Pues claro, quiero una capacitación para mis estudiantes, quiero una capacitación para, no sé, una carrera. Por favor, me envía un correo y yo trato de con mucho gusto contactarlos. También para realizar búsquedas, si tienen alguna consulta urgente, nosotros nos podemos ayudar, no es que siempre pueden resolver ustedes los problemas. Si están buscando una temática así muy específica, me pasan un correo a mí, a Carolina, nosotros lo reenviamos a soporte y en español le van a responder, no, acá puedes encontrar este artículo, esta no hace otro, o sea, todas las bibliotecas de la UBA cuentan con esa asistencia también. O lo pasan al CIB y el CIB lo pasa a nosotros. La idea es que no se vayan de los sitios sin encontrar lo que estaban buscando. Y también tenemos nuestro correo de soporte, que es soporte con UWP y sin AE@.com. Si escriben a soporte, digan que son de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Así ellos nos pueden identificar. Y también, o sea, sí, ubicar la institución de donde hablan, y se puede escribir en español. Tenemos gente ahí que es hispanohablante para contestar. ¿Okay? Bueno, por lo demás.